Su solicitud de refugio en Canadá es por persecución por origen étnico o racial como motivo de refugio en Canadá. Hoy vamos a hablar de algo que toca muy de cerca a muchas personas de nuestra comunidad hispanohablante que llegaron a Canadá buscando protección. Vamos a hablar sobre la persecución por raza u origen étnico como motivo para solicitar refugio. Este es uno de los 5 motivos reconocidos oficialmente por la ley canadiense para otorgar protección a una persona, y sin embargo, es uno de los que más confusión genera. Muchas personas no saben cómo explicar lo que vivieron en términos que el sistema legal pueda reconocer. Otras sienten que su historia no es suficiente, o que nadie les va a creer. Si alguna vez te has hecho esa pregunta, este contenido es para ti. Pasemos ahora a entender el marco legal que sostiene esta categoría de protección. El sistema de refugio en Canadá se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, y en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá, que se conoce por sus siglas como IRPA. Dentro de esa ley, una persona puede ser reconocida como refugiada si tiene un temor fundado de persecución basado en uno de 5 motivos. Esos 5 motivos son: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular, y opinión política. Hoy nos enfocamos específicamente en el primero de esos motivos, la raza, que incluye el origen étnico. El primer paso para entender esta categoría es comprender qué significa exactamente la raza dentro del contexto de la Ley Canadiense de Refugio. La ley utiliza este término de forma muy amplia. No se refiere únicamente al color de piel. El concepto de raza, tal como lo interpreta el sistema canadiense, incluye el origen étnico, la ascendencia, la pertenencia a un grupo indígena o tribal, las características físicas asociadas a un grupo étnico determinado, y en muchos casos, la lengua o las costumbres culturales vinculadas a ese grupo. Esto es importante porque muchas personas de América Latina, por ejemplo, han sido perseguidas no por su color de piel específicamente, sino por pertenecer a un pueblo indígena, por hablar una lengua originaria, o por practicar tradiciones culturales que un grupo dominante considera inferiores o amenazantes. A continuación viene el concepto central de todo reclamo de refugio, el temor fundado de persecución. Estas 4 palabras son fundamentales. No basta con sentir miedo. El temor debe ser fundado, lo que significa que debe tener una base objetiva y demostrable. Y la persecución debe estar directamente relacionada con la raza u origen étnico de la persona. Hablemos de cada uno de estos elementos. El temor fundado tiene 2 componentes. El primero es subjetivo. La persona genuinamente siente miedo de regresar a su país. El segundo es objetivo. Existen razones reales, documentadas y creíbles que justifican ese miedo. No se trata solamente de lo que la persona siente, sino de si esas circunstancias pueden ser verificadas o respaldadas con información sobre la situación en el país de origen. Después de esto, viene la pregunta que el sistema migratorio canadiense busca responder: ¿existe un nexo causal entre la persecución sufrida o temida y la raza u origen étnico de la persona? En otras palabras, la persecución debe ocurrir precisamente porque la persona pertenece a ese grupo étnico o racial. No cualquier forma de violencia o discriminación califica automáticamente. Debe existir una conexión clara entre la identidad étnica o racial de la persona y el daño que recibió o que teme recibir. Esto es importante porque muchas personas enfrentan violencia generalizada en sus países. La violencia generalizada, por sí sola, no califica para refugio bajo el motivo de raza. Sin embargo, si esa violencia está dirigida específicamente contra personas de un grupo étnico o racial particular, entonces sí puede constituir persecución por motivo de raza. Ahora bien, ¿qué tipo de actos pueden considerarse persecución por motivo racial o étnico? La persecución puede tomar muchas formas. Puede ser violencia física directa, como agresiones, torturas, o amenazas de muerte. Puede ser discriminación sistemática y grave que afecte el acceso a servicios básicos como educación, salud o empleo, cuando esa discriminación es sostenida y el Estado no la corrige. Puede ser desplazamiento forzado de comunidades enteras basado en su identidad étnica. Puede ser la destrucción de bienes, tierras o recursos de un grupo étnico específico. Y puede ser la imposición de restricciones severas a la práctica cultural, religiosa o lingüística de un grupo étnico. Lo que une todos estos ejemplos es que el daño ocurre porque la persona pertenece a un grupo específico. Pasemos ahora a hablar de un punto que genera mucha confusión: el papel del Estado en la persecución. La persecución no tiene que venir necesariamente del gobierno.
Puede venir de actores no estatales, como grupos armados, pandillas, o comunidades hostiles. Pero cuando la persecución viene de actores no estatales, se evalúa si el Estado del país de origen tiene la capacidad y la voluntad de proteger a la persona. Si el Estado no puede o no quiere protegerla, eso refuerza el reclamo de refugio. El tercer paso relevante en el proceso es la audiencia ante el Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, conocido como IRB por sus siglas en inglés, que significa Immigration and Refugee Board. En esa audiencia, la persona tiene la oportunidad de presentar su historia y la evidencia que la respalda. La documentación es clave. Entre los tipos de documentos que pueden fortalecer un reclamo por persecución racial o étnica se encuentran reportes de organizaciones de derechos humanos que documenten la situación del grupo étnico en el país de origen, noticias o informes periodísticos sobre violencia o discriminación contra ese grupo, documentos médicos o policiales que registren incidentes previos sufridos por la persona, declaraciones de testigos, y cualquier comunicación que muestre amenazas recibidas. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer para entender este proceso. El primer término es nexo causal. Esta expresión significa la conexión directa que debe existir entre la persecución sufrida y la raza u origen étnico de la persona. Sin ese nexo, el reclamo no puede basarse en este motivo específico. El segundo término es protección estatal. Significa la capacidad y voluntad del gobierno del país de origen de proteger a una persona de la persecución. Si el Estado no puede o no quiere protegerla, eso es relevante para evaluar si califica como refugiada. El tercer término es actor no estatal. Es una persona, grupo u organización que no forma parte del gobierno pero que puede ser responsable de la persecución. Las pandillas, grupos armados o comunidades hostiles son ejemplos de actores no estatales. El cuarto término es documentación de país de origen. Son los informes, noticias, reportes y estudios que describen la situación de los derechos humanos en el país de donde viene la persona solicitante. Esta información es una herramienta fundamental en las audiencias de refugio. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos que circulan en la comunidad sobre la persecución racial como motivo de refugio. El primer mito es el siguiente: si no tengo marcas físicas ni pruebas de golpes, no puedo demostrar persecución racial. Esto es falso, porque la persecución racial no requiere necesariamente violencia física. La discriminación sistemática y grave, las amenazas, el desplazamiento forzado o la exclusión del acceso a derechos básicos también pueden constituir persecución en el sentido legal. La ausencia de lesiones físicas no invalida un reclamo. El segundo mito es: si otras personas de mi mismo grupo étnico no solicitaron refugio, significa que no hay persecución. Esto también es incorrecto. La persecución puede afectar a personas distintas de maneras distintas, dependiendo de su perfil específico, su ubicación, su visibilidad dentro del grupo, o sus actividades. El hecho de que otras personas no hayan solicitado refugio no determina si la situación de una persona en particular califica o no. El tercer mito es: la discriminación racial en el trabajo o en la calle es suficiente para obtener refugio en Canadá. Esto es parcialmente incorrecto. La discriminación cotidiana, aunque dolorosa e inaceptable, no siempre alcanza el umbral legal de persecución. Para calificar como persecución, la discriminación debe ser grave, sistemática y sostenida. Y el Estado del país de origen debe ser incapaz o no estar dispuesto a proteger a la persona. La distinción entre discriminación y persecución es evaluada caso por caso. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes encontrar información confiable sobre este tema. El primer recurso es el sitio del Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, disponible en irb-cisr.gc.ca. Allí encontrarás información sobre cómo funciona el proceso de audiencia, qué tipos de evidencia se consideran y cómo prepararte. El segundo recurso es el sitio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, disponible en canadá.ca/ircc. Allí puedes encontrar información general sobre el sistema de protección de refugiados en Canadá. El tercer recurso es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como ACNUR, cuya versión canadiense tiene información disponible en unhcr.org/k. Este organismo ofrece orientación sobre los derechos de los refugiados a nivel internacional. Para cerrar este contenido, quiero que recuerdes algo muy importante. Lo que escuchaste hoy es información educativa general sobre cómo funciona el sistema de refugio canadiense en relación con la persecución por raza u origen étnico. No es asesoría legal.
Cada caso migratorio es único, y las circunstancias personales de cada persona pueden influir de manera significativa en el resultado de su solicitud. Si estás en una situación de este tipo, te recomendamos buscar orientación de un abogado licenciado en Derecho Migratorio canadiense, o de un consultor regulado de inmigración, conocido como RCIC por sus siglas en inglés. Comparte este contenido con alguien que pueda necesitarlo. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Hasta la próxima.